nombre actual. Nací con el nombre de Carl Martin Colimont. Desde luego, soy de origen haitiano y nacionalizado colombiano por el momento. Entonces, con mucho gusto, con mucho honor. Llegué en Colombia en el mes de octubre de 1969, proveniendo de Haití. Aterricé en Bogotá con la finalidad de ir a estudiar en la ciudad de Popayán, ciudad que conocí 30 años después. Me quedé en Bogotá, me inscribí en la Universidad Nacional de Colombia el 13 de octubre de 1959 y aquí estoy. Mi preparación ha sido en Haití, en colegios de hermanos cristianos católicos, tanto la primaria, que fue de 7 años, como la secundaria, también de 7 años. Entonces ya seguimos la instrucción francesa de 14 años de estudio. Entonces, aquí estoy en la ciudad de Medellín, después de salir de Bogotá, dedicado a la parte de la epidemiología. Pero, ¿cuáles fueron los antecedentes para la atracción en la parte de epidemiología? En primer lugar, los profesores, tanto de la Universidad Nacional de Colombia como otros que he conocido, eran muy grandes expositores, pero pocos de ellos ya habían escrito texto, porque la moda era al principio los textos franceses y textos americanos. Por ejemplo, de pronto no sé si el profe Carlos conoce o ha oído hablar el libro de anatomía de Tessu y la Target. Pues si lo ha oído nombrar, me parece magnífico. Las cosas han cambiado, eran textos en francés y después textos en inglés. El pobre como yo, que medio sabía el español, tenía la dificultad de tener textos en inglés con profesores que lo enseñan en español y defendiéndome con mi pobre francés. Bueno, así empecé, pero menos mal que terminamos muy bien esas circunstancias. Y entonces en toda la carrera estuvimos pidiendo, por favor, que los profesores tuvieran textos escritos por ellos mismos y en español. Bueno, algo fue posible, pero ustedes saben la dificultad. Lo mismo siguió, o sea, después de estudiar en Estados Unidos, en la Universidad de Harvard, se llegó aquí en Colombia, había muy pocos textos de estudio, entonces se decidió, en este caso, ya presentar alguna bibliografía, algunos mimeografiados que se llaman en la época, entonces handout en Estados Unidos para presentar nuestros trabajos. Y con la colección de dichos proyectos, entonces se pudo reunirlos y en el año 1978 publicar el primer libro de fundamento, la primera edición de Fundamentos de Epidemiología. Desde luego no fue fácil. Se repitió con la editorial Díaz de Santos en 1990, la tercera edición en 2010, pero en Medellín con la CIB, y en 2018, entonces la CIB junto con ECOES ya formaron esa edición actual que ustedes conocen. ¿Qué pasó? Se hizo un intento con un grupo de profesores de la Facultad de Medicina y unos profesores de la Facultad de Salud Pública para presentar el libro Investigación en Salud para Clínicos.
Se presentó el 5 de febrero de 2009 en Nació. Entonces se unieron aproximadamente 45 profesores. Entonces ya empezó este libro, pero desgraciadamente hubo ciertas dificultades en el grupo de profesores, sobre todo los editores, que éramos 4, y tuvo dificultades y se pospuso este libro, y todavía pues se puede volver a empezar con algunos de los mismos o con otros, tanto a nivel nacional como internacional. En el 2014 se empezó, y se tiene buena parte de ese libro, Escritura académica y científica en salud, pero se dio prioridad a la parte actual que se llama Escribir para publicar, una guía para escritura académica y científica. Este libro tenía que ser posterior a Investigación en Salud para Clínicos, pero ya les indiqué lo que pasó y ya entonces ya queda en turno, lo mismo que Escritura académica y científica en salud. Entonces ya tenemos tiempo por delante y otros proyectos de libros. Entonces me imagino que muchos de ustedes pueden participar. Ustedes también tienen estas posibilidades. Por eso lo estoy presentando, para que los jóvenes, los menos jóvenes y los un poquito más adultos puedan escribir también su texto y no tengan tanto miedo como nos ha pasado muchas veces. La parte actual, ¿con qué objetivos se presentó? Ustedes a la derecha pueden ver los objetivos generales. 2 objetivos generales. Implementar las bases de la escritura académica y científica, afianzando los aspectos esenciales, diferentes fases y elementos del proceso de composición para redactar y publicar trabajos escritos. Es el primer objetivo general. Segundo, desarrollar unas pautas básicas para la escritura académica y científica y el proceso de escritura en general para publicar un manuscrito pertinente, claro y preciso. Ahora, como es un libro de 4 unidades, entonces están los objetivos de cada una de esas unidades. La primera unidad, promover el uso de la cultura informacional, las características básicas del proceso de escritura, el dominio de la palabra, de la oración, el uso de puntuación y conectores. La unidad 2 tiene especificar las competencias para diferentes fases del proceso de escritura o de composición, que son la planificación, la ejecución, la evaluación y edición del documento para su publicación. La unidad 3, entonces, su objetivo, lograr destrezas en las prácticas cotidianas del proceso, como la elaboración de borradores, informes, propuestas, construcciones de resúmenes y reseñas, con indicaciones para prevenir el plagio. La unidad 4 tiene como objetivo pautas para la publicación y difusión del escrito académico y científico. Su objetivo es elaborar pautas para la composición de un diseño y redacción de un informe final de investigación y la preparación y publicación de un texto. Son los objetivos. Ahora, ¿qué propósito se tiene al presentar este libro? En primer lugar, en forma de resumen, para que el que necesita lo puede mirar a la derecha. Entonces, en primer lugar, presentar la promoción de la publicación del trabajo escrito,
porque generalmente en nuestro medio está la presentación oral, el buen expositor, pero no tanto el buen escritor. Segundo, la publicación de informes y artículos científicos. Otro, preparación para inspiración para excelentes trabajos en escritura científica, cada cual en su tema. Y también una invitación a compartir escritos actualizados y contextualizados. Porque muchas veces escribimos en formas individuales, pero no siempre lo hacemos en forma de grupo. Ahora, ¿cuál va a ser o cuál es la metodología? Es simplemente aprender a escribir, escribiendo, redactando, revisando, corrigiendo y editando. Y lo más importante, mantener una disciplina académica sostenida y estricta. Eso no es una buena característica de nosotros que vivimos en el continente sudamericano y en el Caribe y centroamericano. Es fundamental esta parte de la disciplina. Aunque hoy en día ya los jóvenes están empezando a tener esta disciplina. Ahora, ¿qué justificación tenemos? Hombre, es básico. Hay que fomentar la escritura y la investigación, desde luego la escritura académica y científica. Tener la proyección de informes escritos óptimos, desde luego en forma clara, precisa y concisa. La redacción de actas científicas, guías de trabajo, informe de investigación, presentación de publicaciones calificados, textos académicos didácticos, desarrollo de artículos para publicar en revistas indexadas. Lo que quiere decir que profesores y estudiantes hay que buscar la forma de tener sus publicaciones en revistas indexadas y hacer mérito para ello. Ahora, ¿cuál es la idea básica? Simplemente desarrollar unas guías, unas pautas para escritura académica y científica. No es redundancia, sino para que el manuscrito sea pertinente, claro y preciso, pero tanto en su fondo como en su forma, que es fundamental. ¿Pero para qué audiencia? Nuestra audiencia para la ciencia de la salud, entonces, son estudiantes universitarios de medicina, toda la rama de la salud. Pero no únicamente la salud. Y también los docentes, que es fundamental. Para los investigadores, los administradores y desde luego cualquier profesional en salud o en general que tiene interés para escribir. En el caso de los médicos, desgraciadamente es un inconveniente. Se necesitan médicos para redactar historias clínicas, pero nítidas, completas, detalladas, que es base para un diagnóstico y tratamiento acertados. Varios médicos, especialistas de cualquier rama, después de unos años no se acuerdan de lo que han hecho un paciente. ¿Por qué razón? Porque no tienen una buena historia clínica. Y actualmente, en la época de las demandas judiciales, entonces lo primero que le pregunta el juez, la parte de la historia clínica, las bases, etcétera, etcétera. Y cualquier buen abogado, entonces si el médico no tiene realmente una buena historia clínica, entonces el médico ya está perdido. Por eso muchos médicos pierden demandas. Bien. Ahora, ¿cuál es el estilo del texto?
es importante, y eso para cualquier texto, pero con mayor razón para el texto en la ciencia de la salud. Se necesita un texto, óiganlo bien, con un vocabulario sencillo, fácil de entender, pero exacto, que vemos generalmente emplean vocabularios que nadie entiende, ni siquiera especialistas de la misma rama. No, tiene que ser sencillo. La escritura científica tiene un vocabulario sencillo, que se entiende con toda facilidad, pero exacto, escoger la palabra que es. Las oraciones, ¿cómo tienen que ser? Ojo, oraciones cortas, claras, precisas. Y oiganlo bien, no mayor a 30 palabras por oración. Además, hay que eliminar, en lo posible, evitarlo, la voz pasiva, los incisos. A veces el inciso es mucho más largo que la esencia de la oración. Evitar en lo posible las frases subordinadas y las explicaciones adicionales innecesarias. Esas son las que complican cualquier texto y hace que el lector no lo pueda entender y el mismo escritor se siente perdido. Otra parte muy importante, el respeto por la sintaxis, o sea, el orden lógico de la oración. ¿Cuál es este orden lógico? Primero, el sujeto, luego el verbo, sigue complemento de objeto directo, luego el complemento de objeto indirecto y finalmente las circunstanciales, de cualquier forma. Este es el orden lógico, lo que diferencia, importante, la escritura académica y desde luego la científica de la escritura literaria, de la poesía en general, que no tienen una sintaxis ya estricta, que no tienen ese orden lógico, sino lo tienen uno que buscar. Otra cosa importante, párrafos no mayores de 150 palabras. ¿Qué ha pasado? Se han visto en algunos trabajos oraciones de más de 150 palabras. Es decir, no le entiende nadie. Párrafos kilométricos. Entonces, que llaman oraciones de manera de párrafo. Es decir, un párrafo que no tiene punto seguido. Entonces, tiene punto final. Nadie lo va a entender. Y es reciente, sin nombrar. Pero algunos profesores lo saben, que han tenido estudiantes con esta dificultad. Desde luego, cuando se encuentra un par, un profesor que realmente pone atención, rechaza y devuelve el manuscrito y la persona tiene que volver a empezar o el trabajo está completamente rechazado por problema tanto de fondo como de forma. Eso es fundamental en lo que estamos hablando. Cual decir algo reciente, hablamos de reciente, este año, durante la pandemia, se ha visto esos trabajos. Entonces, desde luego, esos trabajos son importantes cuando el estudiante cae en cuenta y también el profesor asesor cae en cuenta para que él mismo pueda aprender, él mismo puede enseñar a sus estudiantes. Y en doy fe de que el profesor Carlos Rojas ha hecho todo lo posible con su grupo de estudiantes del grupo del TDR para formarles en la parte de la escritura académica y científica. Ahora que todos
¿Lo hacen tal como lo pide? Eso sí no sé, pero él está haciendo todo el esfuerzo en ese sentido. Muy bien. Entonces, ¿qué utilidad tiene esta obra? El refuerzo de las características de la escritura académica y científica. Pero estos aspectos, esas características, no se imparten en la universidad. Los profesores universitarios lo dejan para el bachillerato. En el bachillerato dicen, en general, hacen lo que pueden, pero lo dejan para que el estudiante lo aprenda en la universidad. Es decir, ni en bachillerato ni en la universidad. Este permite que se acomodan a los aspectos fundamentales de cualquier documento que hacen a diario en sus trabajos, en sus exámenes y en cualquier documento que el estudiante y el profesor tiene que presentar. El profesor a diario tiene que presentar o preparar clases, presentar trabajo con la escritura académica y científica. ¿Qué necesita además? ¿Qué utilidad tiene? Presenta un manejo claro del manuscrito, cualquier manuscrito, incluyendo el informe investigativo o cualquier artículo que van a presentar, ¿cierto? Para una revista indexada. Importante esta parte, la familiarización con los géneros literarios más utilizados en la escritura académica y científica. Son generalmente la descripción, la instrucción, la narración, la explicación y la argumentación, entre otros, pero los más importantes son esos 5. Para mnemotecnia, para los de ciencia de la salud, lo llamamos disnea, de descripción y instrucción, N, narración, E, explicación, A, argumentación. Eso es fundamental en ese aspecto. Ahora, algo importante es cuál es la secuencia de ese texto que nos permite a todos presentar mejores trabajos. Al decir todos, porque nosotros, los un poquito mayores, somos unos guías, pero colegas en el aprendizaje. Nosotros, al decir nosotros, estoy hablando de todos los profesores, todos los estudiantes, estamos aprendiendo por igual. El estudiante aprende del profesor, el profesor del estudiante, viceversa, y todos de cualquier persona en forma general. Eso es fundamental. El profesor McMahon, ya desgraciadamente que su alma descansa en paz, en Harvard, solía preguntar en los corredores a cualquier estudiante que veía. Entonces, hacía una pregunta. Una vez me tocó a mí. Entonces me hizo una pregunta en un corredor. Entonces yo le contesté en mi pobre inglés la manera como pude. Y le pregunté con poca curiosidad por qué me hacía esta pregunta. Me dijo sencillo. Porque las mejores respuestas los he tenido de un grupo de estudiantes, no tanto de profesores, de un grupo de estudiantes que tienen unas respuestas geniales sin pensarlo ni siquiera. Por eso, entonces todos somos colegas, amigos, unos mayores que guías mayores, pero todos estamos aprendiendo juntos. Ahora, ese libro tiene, y también el libro Fundamento de Epidemiología,
tiene una tabla de contenido. Entonces se está pues hasta el quinto nivel jerárquico. Y sí pueden tener hasta 5 subdivisiones. En general se recomienda 3, pero se puede ir hasta el quinto nivel. Algunos se van a preguntar los niveles. Fácilmente lo ven cuando revisen, por ejemplo, la parte de referencias. Entonces, al ver las referencias, entonces buscan la forma de revisar el trabajo. Entonces, aquí lo pueden encontrar. Si quieren, al presentar el libro en forma global, se les puede mostrar en qué parte se constituyen estos aspectos. Muy bien. Entonces, además, tiene el libro un glosario, es decir, que da las definiciones de las nociones principales de todo el libro, pero una parte final. El índice analítico alfabético son todos los términos utilizados, entonces indica al final en qué página o páginas se encuentran para lo poder localizar. Y además, cada capítulo contiene, fuera del desarrollo del tema, una lista de preguntas de chequeo, palabras clave, resumen y una bibliografía relevante. Ahora, ¿en qué consiste las diferentes unidades? Entonces, ¿qué secuencia pueden tener las diferentes unidades? El capítulo 1. La unidad 1 les va a presentar esto para que lo puedan ver. A la derecha, ustedes van a ver la estructura del libro en los diferentes capítulos. Y a la izquierda, rápidamente, la parte inicial, el resumen rápido de los capítulos. La unidad 1 es esta. El capítulo 1 plantea las consideraciones iniciales para el proceso y desarrollo de la escritura académica y la comunicación del mensaje. El capítulo 2 desarrolla las competencias y alcance de la cultura informacional en relación con la cibercultura, la alfabetización informacional y la curación del contenido. El capítulo 3 plantea las características de escritura académica y científica en su fondo y en su forma, con pautas y consejos de redacción. El capítulo 4 explora la secuencia del pensamiento en la escritura, la selección de la palabra exacta para conformar unas oraciones excelentes en los párrafos bien construidos. El capítulo 5, que es el último de la unidad 1, expresa la importancia de la puntuación y conectores para fomentar una correcta legibilidad y un buen desempeño en el manejo cotidiano de escritura académica y científica. La unidad 2 presenta las fases principales del proceso de escritura. El capítulo 6 se llama planificación textual. ¿Qué hace? Entonces, las ideas que se generan conforman un esquema jerarquizado, muy importante, para ver la secuencia de mensaje que posteriormente debe tener un soporte bibliográfico sólido para ver la evidencia. El capítulo 7 presenta, en primer lugar, la configuración escrita, legible, de las ideas jerarquizadas, como fondo, ojo, fondo del mensaje. Segundo, una correcta presentación gramatical como forma del mensaje que da claridad, precisión y concisión.
nos enseña tanto fondo y forma. La evaluación textual, capítulo 8, abarca también dos partes, la revisión y la corrección textual. ¿Qué quiere decir? Chequear palabras, frases, oraciones, ¿verdad? Que vamos subiendo, párrafos, apartados y algo más. ¿Para qué? Para observar la coherencia, la cohesión, la secuencia del texto y detectar posibles errores para su corrección. El profe Carlos, junto con otros dos profesores, tienen los detalles del contenido detallado del libro en sus 5 niveles, entonces para sostener la discusión, para no dejar algo largo a las otras personas que están asistiendo. El capítulo 9 es la edición del escrito para su publicación. ¿Qué es eso? Es la reconstrucción del documento tal como va a aparecer para la audiencia destinataria. La unidad 3, ¿en qué consiste? Tiene 3 capítulos. El capítulo 10 plantea unas orientaciones para la elaboración de los trabajos para borradores, informes, guías e instructivos. La 11 encausa la utilidad del análisis textual. Ojo, síntesis del trabajo, realización del resumen, reseña del manuscrito. Cualquier lector, cuando lee un libro, debe darse ese trabajo de hacer el análisis textual, la síntesis de ese trabajo, tener un resumen y plantear la reseña de un manuscrito. Cualquier lector, con mayor razón el escritor, porque para ser un buen escritor hay que ser un buen lector. Capítulo 2. Advierte la consecuencia del plagio. Ojo, del plagio, que puede ser inconsciente o deliberado para su beneficio personal. También plantea cuáles son las características que se necesitan para ser autor, con los deberes y derechos del autor. La última unidad, para los que hacen trabajos de largo aliento, entonces son las pautas de la publicación y difusión de escrito académico y científico. Es el capítulo, la unidad 4, entonces enfoca la composición de un proyecto de investigación con énfasis en los detalles de las diferentes etapas del diseño. Muestra los pormenores de la redacción de un informe final de investigación. Ojo, para su publicación en una revista indexada. El capítulo de texto, para los que quieren escribir textos, entonces plantea la preparación, la articulación, edición y publicación de los textos académicos. Yo creo que con esto ya se ha hecho la presentación de forma rápida. Entonces, para los que quieren, las preguntas que quieren del caso, y se puede presentar el texto en forma completa para que el que quiere navegar sea con muchísimo gusto en este. Muchas gracias. Profe Carlos, a usted. Gracias, profesor Colimón. Muy amable, muy generoso usted. Y pues gracias por la confianza, por digamos, contarnos no solamente del libro, sino de su trayectoria, ¿cierto? Que eso me parece muy importante. Pues para comenzar la discusión tendría como una primera pregunta: ¿para cuándo espera usted que este libro esté ya publicado y disponible para los lectores? Con mucho gusto, profe Carlos. Como se ha dicho, está en su etapa final. La etapa final es la edición para su publicación. Entonces, la etapa final se espera tenerlo, Dios mediante, para, ojalá que puede ser final
del segundo semestre, o dependiendo de ayuda, a ver si se puede adelantar un poco. Entonces ya no se cree que siempre puede hacerlo, y de las ayudas de cada uno de ustedes, de profesores, de estudiantes y de otros investigadores, depende de la ayuda que ustedes presentan para que ese libro pueda ver la luz lo más pronto posible. Gracias, profe. Con gusto. Pues creo que ya con usted hemos hablado mucho de esto, y digamos que la preocupación de muchos profesores por la escritura en ambos sentidos, no solamente, digamos, por la escritura de nuestros estudiantes, particularmente pues aquellos estudiantes con los que acompañamos de manera más directa en la dirección del trabajo de grado, y que debemos nosotros estar leyendo todo lo que ellos escriben, las diferentes versiones, y ver todo el proceso de cómo evoluciona tanto el proyecto como el informe final, y ojalá la publicación de los resultados. Digamos que ahí es claro que lo que usted mencionaba, no es claro, digamos que en general la mayoría de los estudiantes tienen, cierto, no conocen muchos de los aspectos esenciales de la escritura académica, de la escritura en general, no tienen esa experiencia, pero también se da uno cuenta de las falencias que uno como profesor, a pesar de ser profesor, que uno ya tiene, que uno también tiene en ese sentido, ¿cierto? Por lo que usted explicaba pues muy bien del contexto cultural nuestro, y también de cómo se ha ido, yo creo que perdiendo con el paso del tiempo ese trabajo serio de enseñanza y de, digamos, de revisión y corrección de la escritura, ¿cierto? A lo largo, pues, en general, ¿cierto? Hay excepciones, indudablemente. Entonces, creo que el texto, me parece que como está estructurado, aborda diferentes de esos aspectos. Me queda una inquietud, digamos, una pregunta, ¿qué tanto el proceso a usted que le ha tocado, digamos, y pues lo felicito, profe, usted nos contaba la semana pasada o hace 2 semanas que había cumplido 80 años, y realmente es admirable, y lo felicito por estar con nosotros, pues jubilado y a esta edad, pues tan activo y tan interesado en esto. Me parece un ejemplo muy importante. Pero ¿qué tanto usted que le ha tocado observar varias décadas, varias generaciones, qué tanto cree que en este momento el proceso de escritura sea distinto, o digamos ya debido a todas las ayudas, básicamente por tener el hecho de tener un computador, o todas estas ayudas, tablets y todas estas ayudas, digamos, ¿qué tanto ha cambiado eso? Digamos que es más fácil, es más difícil, correctores de texto, de estilo, todo eso, automáticos. ¿Qué pudiera comentar sobre eso? Bueno, no hay duda que actualmente hay muchas ventajas. Rápidamente, uno desde su casa puede tener acceso, por ejemplo, a la biblioteca de la Universidad de Antioquia, que tiene referencias de varias universidades, más de 130 universidades que se juntaron, y uno puede tener desde su casa el texto completo o lo que sea de cualquier documento que uno necesita. Y con la alfabetización informacional, entonces con esto, ¿no es cierto?, es mucho más fácil llegar a muchos aspectos. Entonces, por ejemplo, con la cultura informacional, entonces usted da cuenta que con la parte de la cibercultura, entonces con esto se ya puede llegar, ¿no es cierto?, a muchos aspectos. Entonces ya uno tiene muchas cosas a la mano, pero sin embargo, entre la actitud, la disciplina es algo muy importante, y sobre todo el ejemplo. Entonces el ejemplo es fundamental. Cuando uno ve que su profesor está disertando, siempre, ¿no es cierto?, está haciendo exposición que sirve para los 20, 15 o 50, depende de la parte de estudiantes que están mirando, y después se van, y a los 15 minutos se olvidaron de la mitad. Él dice, el día siguiente apenas queda un 10-20%, y al mes no queda absolutamente nada. Entonces, la parte oral
entonces entonces tiene que estar acompañado de la parte escrita. Y cualquiera lo puede hacer. Y efectivamente lo está haciendo. El estudiante toma nota y posteriormente le pregunta al profesor, mira, usted dijo tal y tal cosa. Este le ayuda al profesor para mejorar bastante su trabajo. Otro compañero, generalmente siempre es bueno que cuando uno va a dictar alguna conferencia virtual o presencial, de tener uno o dos compañeros amigos. Entonces esos amigos se sientan a oír, y como actualmente se puede grabar, entonces estas conversaciones, entonces mucho más fácil que antes, entonces que le digan, mira, usted falló en tal, dijo tal, expuso tal, no fue completo, entonces usted fue aprovechó demasiado en tal punto, entonces se evitó algunos aspectos para dar la conformidad a este tipo de trabajo. Actualmente sí es mucho más fácil en muchos aspectos, pero siempre y cuando que haya disciplina. Entonces ya aprovechamos de lo que hay y aprovechamos últimamente de la virtualidad, porque inicialmente casi todo era presencial. Es este año, pues gracias, felicitaciones en este caso al COVID-19, en lo poquito que se puede felicitar, de que ha permitido una especie de aspectos virtuales, la gente se ha sentado, ustedes han tenido que reconstruir, recomponer toda la programación para volver a empezar. Prácticas que no se pudieron hacer, otros que se hicieron en otros términos. Entonces, mira, hay muchas más facilidades, pero se necesita la disciplina. Cualquier estudiante, cualquier profesor o joven o un poquito más veterano puede escribir. No es que puede, debe escribir. Y digo más, la universidad tenía que exigir que sus profesores, mínimo cada 5 años, tengan un libro nuevo, sea grande, sea pequeño, pero tenga siquiera un libro nuevo y otros artículos de publicación, sea investigación en forma directa, sea, ¿no es cierto?, revisión de literatura, pero debería tener esos aspectos para escribir y fomentarlo entre profesores, fomentarlo entre las directivas, que no tienen que servir de estilo de bomberos, es decir, siempre al trabajo urgente. No, la parte de escritura necesita tiempo, necesita 5 o 10 años, a veces hasta más, dependiendo del texto que se va a presentar, pero sí se puede hacer. ¿Cuándo hay que empezar? Desde estudiante. ¿Qué tipo de estudiante? Estudiante de pregrado, con mayor razón por el posgrado, con mayor razón con el profesor que está empezando o con los que están terminando. Por ejemplo, que es tiempo de que se sientan, recapacitan y dejan algo para la posteridad. Se mueren como nos vamos a morir o mañana o pasado mañana, o en el caso mío, con el perdón de Dios, dentro de 70 años. Entonces, lo que sea, hay mucho que hacer y hay que hacerlo. Gracias, profe. Profe Juan Fernando Saldarriaga ha levantado la mano. Profe Juan, adelante. Hola, buenos días para todos. Profe Colimon, muy buenos días. Le agradezco muchísimo que haya aceptado la invitación. Yo creo que es un momento también para reconocer, profe Carlos, lo que ha sido la postura y el acompañamiento permanente que nos ha brindado el profesor Colimon en diferentes momentos. Siempre desde una actitud, y es, dígame en qué le puedo ayudar. Que ha sido una característica del proceso de acompañamiento que nos ha brindado el profesor a lo largo del tiempo en muchas actividades, y especialmente le agradezco, profe Colimon, todo lo que nos ha brindado en términos de trabajo con los estudiantes de las diferentes cortes de la maestría. Así que muchísimas gracias por la generosidad de estar con nosotros, por todo lo que ha hecho a lo largo del tiempo y los aportes al grupo, por compartir lo que es la experiencia de la formación y la generación de textos académicos y científicos desde una postura que a mí me gustaría, profe Colimon. Yo recuerdo cuando le dije que tenía con el profesor Jaime Gallo la idea de escribir un libro que recogiera las evidencias, los enfoques para abordar los elementos relacionados con salud cardiovascular y ejercicio. Recuerdo dos cosas que me dijo. Me dijo, prepárese porque muchos le van a decir que no.
Otros incluso lo van a invitar a reuniones y le van a decir que definitivamente no se puede, que eso es muy complejo, que no hay plata, que no hay condiciones, que el personal está asignado a otras tareas, que hay que esperar unas cartas, que tiene que pasar por visto bueno de muchas instancias. Y recuerdo también que me dio un consejo y me dijo, algún día espero que nos tomemos un café y me cuente que el libro está publicado. Yo recuerdo mucho eso, profe, porque en la cafetería nos tomamos ese café y yo me fui para la oficina a copiar en una libretita muchos de los consejos que usted me dio esa mañana cuando estábamos empezando a trazar las secciones y los capítulos del libro. Por eso el valor del maestro de una escuela que reconoce su tradición y que le rinde honor a las personas que han contribuido en diferentes momentos. Yo creo que eso para nuestro programa de maestría en epidemiología, el doctorado, para todas las personas que hacemos parte del grupo de epidemiología, establece un sello y una diferencia a la tradición, a la escuela, a los profesores que han sido referentes. Se les rinde respeto, se les reconoce y se trabaja con ellos. Entonces, profe Colimón, yo le agradezco mucho y lo hago públicamente porque eso fue, de pronto usted ni se acuerda de esa mañana, o de pronto sí, porque usted tiene muy buena memoria. Muy bien, me acuerdo, profe. Pero usted no sabe la influencia que tuvo esa mañana cuando yo me fui a trabajar a la oficina, profe. Usted no se imagina. Yo en mi oficina tengo la libreta donde copié rápido para que no se me fueran a escapar claves, porque usted me empezó a dar orientación de cómo empezar a darle perfilamiento a las secciones, cómo no dejar pasar elementos claves que un lector requiere cuando se hiciera el abordaje de cada uno de los capítulos. Y lo hago público porque también es una manera de reconocer lo que los profesores hacen en la vida de uno cuando le brindan el acompañamiento. Le garantizo que muchos le van a decir que no se puede. Pero hágame el favor, algún día espero que usted me invite y me cuente que el libro está publicado. Entonces, agradecerle mucho eso, profe. Hay una comisión muy valiosa, profe Carlos. Los estudiantes de doctorado, maestría han hecho un trabajo ejemplar. El acompañamiento que usted ha brindado a lo largo de las sesiones en el Club de Revista desde marzo, que tuvimos que hacer todos los ajustes con la declaratoria de la emergencia sanitaria. Yo quiero destacar la seriedad, la calidad del compromiso. Somos programas de posgrado que no se quedaron paralizados. Acá todas las cortes continuaron con sus actividades académicas. Yo conozco quien frente al problema se paraliza o saca mil excusas para no seguir adelante. Entonces también es un momento para reconocer la seriedad, la calidad del compromiso y el hecho que seguimos formando epidemiólogos, epidemiólogas, seguimos trabajando. Finalmente, profe Colimón, una pregunta. ¿Cómo es su experiencia, profe, con la... Una cosa es la redacción, pero otra es el momento de la elaboración de las tablas, las figuras, los cuadros sinópticos? Nos gustaría que nos cuente un poquitico de cómo hace usted esa parte. ¿Utiliza algún software? ¿Primero lo hace a mano? ¿Cómo ha sido desde los 70 hasta ahora el hecho de toda la parte de diagramación en su estrategia de escritura? ¿Cómo integra cuadros y figuras, profe? Que es una cosa que me da mucha curiosidad. Perfecto. Hay que decirle que las cosas han cambiado desde el año 78 hasta ahora. En el año 1978, el libro fue escrito completamente a máquina de escribir y conservo todavía la máquina Olivetti, entonces, que tenía para hacerlo. Hasta ahora guardo como un tesoro esta máquina. Entonces había que todo dicen pegar, copiar, eso es lo que se hacía, ¿no es cierto? Pero a mano. Actualmente con el programa de Word, entonces se le hacen en una forma automática. Ustedes se dan cuenta que en este momento, que con el programa que tiene este libro completo, prácticamente en esta etapa lleva hasta ahora 454 páginas, faltan otras cosas. Pero fíjense, en este momento, entonces a partir
del panel de navegación, uno puede ir en cualquier momento, digo que voy a ver la unidad 1 y me aparece la unidad 1. Entonces, como acto de magia, necesito ver la sección 1.5 y me aparece la sección 1.5, comunicación de mensaje. Entonces, y esto es lo que usted dentro de los fue junto con el profesor Carlos y con el profesor Elkin, los tres que tienen esta parte completa del contenido del libro. Entonces, esto navegando uno lo puede hacer perfectamente y yo puedo salir de ahora, decir que voy en el capítulo, digamos, el capítulo que me quieren decir, por ejemplo, en la sección 4.5, entre el capítulo 4, entre lo tengo. Entonces, esos aspectos anteriormente no se hacían. Entonces, les da una facilidad, por ejemplo, yo quiero saber qué hay en la puntuación. Entonces, pongo punto 5.1, la puntuación. Entonces, en cualquier momento lo puedo revisar, que es el capítulo 6, la planificación textual. Como da cuenta, cada capítulo tiene su objetivo igualmente. Entonces, yo digo, entonces, por Dios, ¿qué es la planificación textual? Entonces, ¿cuáles son las consideraciones iniciales que hay que tener para la planificación? Entonces, uno los tiene. Entonces, en cualquier pregunta que uno quiere saber, entonces se navega rápidamente para tenerlo. Son ventajas que ahora son mucho más fáciles, pero hay que dedicarlo a ese esfuerzo. Pero la parte de escribir, por ejemplo, para seleccionar un tema pertinente para un trabajo académico y científico, es importante. Fíjense una cosa, miramos cualquier oración. Usted da cuenta, esta primera oración tiene 26 palabras. No debe pasar de los 30. Este párrafo no tiene por qué pasar de los 150. Este párrafo tiene 98. Entonces, ¿quién dice que el médico, el ontólogo, la bacterióloga, lo que sea, no pueden contar? Tienen que saber contar, tienen que saber decir, en esta, por ejemplo, en este párrafo, ¿cuántas oraciones tengo? Tengo tantas oraciones. Cada oración tiene tantas palabras. Por eso usted lo sabe. Pero yo hablo de usted, profesor. Hablo de usted, no hablo del estudiante. Pero fíjese los dolores de cabeza que ha tenido el estudiante empezando en la introducción de su investigación. Se tuvo que volver a empezar a hacer la redacción de pe a pa. Usted estuvo testigo de los suplicios míos y de él y de usted también, ¿no es cierto? Entonces, para la parte, esos consejos. Pero es bueno hacer escribiendo. El muchacho se fajó, en 15 o 20 días volvió y rehizo todo y volvió a hacer un trabajo que sí se entendía, que se leía, con párrafos completos, que jamás se encuentran esos famosos párrafos oración, es decir, un párrafo de 160, 200 páginas sin puntos seguidos. Todos esos aspectos, ¿no es cierto?, se prepara junto con el profesor. El estudiante debe tener paciencia para hacer las cosas. No es difícil. Entonces hay que ponerse, ver la secuencia, ver las ideas, darle secuencia, darle jerarquía a las ideas. En general, cada uno, y verlo, tener paciencia, buscarlo. Con usted puede decir, tal parte se repitió demasiado, entonces navego en tal parte y voy al otro capítulo. Tengo una visión de conjunto, vuelvo y empiezo, borro, traslado, etc. Si cambio un capítulo de puesto, tengo que reestructurar el capítulo porque no sirve. Cada cosa tiene que decir algunos aspectos, pero que lo que emplea o haya sido explicado en los capítulos anteriores o de una vez se presenta la explicación, si no, no sirve. Y además un glosario para repetir, porque 450 o más páginas, entonces es difícil no sé, recordar. Entonces simplemente usted pasa al glosario y pasa al índice alfabético analítico. Entonces, todos esos aspectos para que uno aprende, entonces se da cuenta que eso lo puede hacer. Ahora, usted me está hablando de las figuras y las figuras tablas. Cuando usted va, le explican en la parte de edición para publicar, vuelven a hacer la diagramación con usted. Pero usted como autor debe aprender a hacerlo. Debe saber que una parte escrita
y una parte de tablas figuras. Esto se presenta en una parte, pero en el texto usted indica en qué puesto tiene que ir las figuras. En su borrador se lo tiene acá, pero cuando se lo va a presentar para imprimirlo o para la editorial, usted debe indicar en qué parte. Dale únicamente la parte escrita y dejar aparte la parte oral. Ellos tienen la forma de diagramarlo y de poner la posición que ellos necesitan. Pero usted no se pone a hacer el trabajo, téngalo, pero no se ponga a hacerlo, si no se enloquece, se vuelve loco. Pero hay que aprender a hacerlo, pero no lo haga usted por el momento. Entonces, esos son aspectos, la parte de diagramación, hay que aprender a diagramar, pero es el trabajo de la casa editorial. Usted se gastó 5, 10, 15 años para hacer su trabajo, deje que ellos hagan también su trabajo. Pero usted debe tener la visión de conjunto para saber dónde se ponen las cosas, con muchísimo gusto. Espero también que fuera de lo que usted había compartido con el doctor Gallo, siguen más y muchos más. ¿Cuántos años más? Hasta que el de arriba se lo permite. ¿Cuánto le va a permitir? Si usted se maneja bien, le va a permitir 120, 130, 150 años. Depende de usted, de su juicio. Muchas gracias, profe. Una feliz Navidad, profe. Mil gracias por acompañarnos. Muy amable. Alegre de saber que las cosas le hayan servido. Pero me acuerdo sí que le había hecho la exposición, esta explicación, pero no sabía si usted los había anotado, los había cogido muy bien, serio. Muchas gracias. Eso es lo que agradece un profesor, un amigo, un compañero, un guía. Gracias. Gracias, Juan. Gracias, profe Colimon. Profe Paula, ¿quieres? Pusiste una nota, pero ¿quieres hablar? Bueno, ok, gracias. Ya me estaba despidiendo porque debo pasar a otra reunión, pero bueno, profesor, un abrazo enorme, enorme, enorme. Realmente ha sido un gusto enorme escucharlo esta mañana, compartir, aprender tantísimas cosas de usted, de esa experiencia, pero también de ese maravilloso sentido de enseñar, de realmente ser profesor en cada uno de sus respiros. Yo creo que es algo que nosotros tenemos que aprender, que los profesores que nos estamos formando, que todos los días vamos creciendo, debemos aprenderlo mucho, 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 y realmente eres un espejo y una meta para llegar digamos, a aprender muchas cosas como tú nos enseñas. Yo les dejo un saludo fantástico de bienvenida al próximo año. Ojalá sea mucho más tranquilo que este, y de verdad los mejores deseos para que descansen, tengan unas bonitas navidades, estén todos seguros y sanos con sus familias. Y felicitarles a todos por el coraje, por la valentía de seguir adelante a pesar de todas las circunstancias de este año. Y un saludo de verdad muy, muy desde el corazón, con todo el afecto y el cariño que les tengo. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Paula. Es un placer tan grande. Ojalá, no sé si en este momento se encuentra cultivando café, pero me parece más bien. No, profe, estoy por aquí en mi casa, en una no se activa la cámara, no sé por qué. Bueno, pero estoy aquí. Pero sí, yo tengo café, profe, ya. Primeras bolsas de café, así que quien quiera me manda la dirección y con mucho gusto. Pues, gracias. Hay que cobrar esa pauta. Sí. Gracias, Paula. A cobrar, le dije que me mande la dirección y les mando café. Un abrazo grande para todos. Lo mismo, gracias. Juan, ¿tú quieres intervenir nuevamente? Ok, bueno. Chicos, no sé, alguna pregunta, algún estudiantes, maestría, doctorado, y tiene alguna pregunta, algún comentario antes de cerrar. Ya se nos acabó el tiempo, pero rico escucharlo si alguien quiere hablar también. Bien pueda, active el micrófono y habla o pide la palabra. Bueno, muy bien, de todas maneras, si alguien no tiene el correo del profe Colimon, lo quiere contactar, con mucho gusto nos escriba. Juan Fernando, a mí se lo compartimos.
para que le escriban, lo contacten a él. Él es, como ya lo hemos dicho reiteradamente, ha sido una persona muy generosa con su conocimiento y experiencia, y le encanta, seguramente siempre le encanta hablar sobre estos temas y apoyar a las personas en sus procesos de escritura. Entonces, profe Carl, nuevamente muchas gracias, rico tenerlo acá con nosotros, rico verlo, muchos éxitos con este nuevo proyecto editorial, y bueno, y esperamos que el próximo año nos siga acompañando aquí en el Club de Revistas. Profe, con mucho gusto, muchas gracias para todo. Lo que quieren, con mucho gusto, es un hobby, estoy listo para servir. Como otros me han servido, estoy también listo para ir adelante. Una feliz Navidad, un feliz Año Nuevo para todos. Muchísimas gracias. Recuerden, nos faltan otros 70 años para seguir sirviendo. Depende de... Muchas gracias. Ok, bueno, gracias a todos. Igualmente, feliz Navidad. Nos encontramos aquí el próximo año. Les estaremos mandando un correíto la primera semana que regresemos a ver cuándo será nuestro próximo encuentro. Tentativamente pudiera ser el 20 de enero. Vamos a ver si lo mantenemos, o si es necesario pues aplazarlo una semana. Les estaremos como confirmando el 18 de enero por correo esto. Entonces, gracias por acompañarnos. Recuerden registrar la asistencia, y en el blog del Club de Revistas que administra la biblioteca tendremos como toda la reseña de esta sesión también. Entonces, que estén muy bien, tengan buen día, hasta luego. Hasta luego, buen día. Hasta luego. Chao, profe. Chao, chicos, gracias.